Bien, veo que sí se ve, correcto. Bien. Hemos estado hablando de todo un poco, hemos relacionado el desarrollo económico con la geoeconomía, la geoestrategia, la geopolítica. Y se han dado cuenta ustedes que para que un país se pueda desarrollar, tiene que pasar por muchos niveles, ¿no? Hemos visto cómo las instituciones, cómo las políticas públicas, cómo los recursos humanos, cómo las inversiones ayudan no solamente al crecimiento de un país, sino también al desarrollo económico del país. Cuando hablemos de todo esto un poco, tengo un resumen, como se dice, del concepto realmente de lo que es el desarrollo económico. Pero vamos a ver qué piensan las diversas escuelas del pensamiento económico y tratar de comparar, digamos, ¿no? Y ver qué críticas hay al respecto. Por ejemplo, empezamos con el enfoque clásico y neoclásico. Acá tenemos a Adam Smith, a David Ricardo, a Marshall, a Solow, que son los neoclásicos. Adam Smith habla sobre el desarrollo como crecimiento de la riqueza nacional mediante la división del trabajo, el libre mercado y la acumulación del capital. Mientras que David Ricardo habla de las ventajas comparativas del comercio internacional como motor del desarrollo. Eso lo han visto ustedes posiblemente en algunos cursos, cuando han visto estos temas de las ventajas comparativas, de la división del trabajo, del libre mercado, de la acumulación del capital. Mientras que los neoclásicos, Marshall, Solow, seguramente ustedes vieron a Solow en Crecimiento Económico, él habla y dice que el desarrollo es el crecimiento del PBI per cápita con énfasis en equilibrios de mercados, tecnología y capital humano. La crítica al respecto de esto es que ignoran lo que son las desigualdades estructurales y no hablan nada sobre las externalidades ambientales. En esas épocas esto no se conocía posiblemente. ¿Qué piensa Carlos Marx y qué piensa Prebisch y Cardoso sobre el marxismo y la economía política? Carlos Marx, por ejemplo, sobre el desarrollo, él habla que está ligado a la lucha de clases y la superación del capital. Y hay que superar el capitalismo. Él habla de la acumulación del capital y que esto genera explotación y crisis cíclicas en las economías de los países. Mientras que en la teoría de la dependencia, Prebisch, que es el padre de esta teoría, el Cepalino y Cardoso, ellos dicen que el subdesarrollo es el resultado histórico del intercambio desigual entre centro, los países industrializados, y la periferia, que somos los países exportadores de materias primas. Ambos, la crítica es que ambos subestiman el rol de las instituciones y de los mercados internos. Claro, en esas épocas no se hablaba mucho de las instituciones, por eso que la crítica es que ellos subestiman el rol de las instituciones y de los mercados internos. El keynesianismo y el desarrollo estructural. Por ejemplo, John Maynard Keynes habla y dice de que el desarrollo requiere intervención estatal para estimular la demanda agregada, inversión pública, la redistribución, mientras que Kaldor, también en teoría del crecimiento económico, seguramente han visto a Kaldor, y Hirschman, ellos dicen que la industrialización tiene que ser dirigida, tienen que haber eslabonamientos productivos y debe existir lo que se denomina la sustitución de importaciones. La crítica a ambos es de que puede generar la inflación y déficits fiscales que pueden ser insostenibles. Hay muchas cosas a favor de Keynes, por si acaso, eso lo saben ustedes. En la crisis del año 2009, en el crack de Estados Unidos, se aplicó políticas
keynesianas, en la que el Estado interviene para poder resolver el problema de la crisis económica de esa época. Seguramente algún curso, algún profesor les habló al respecto. Luego tenemos la Escuela del Desarrollo Humano, tiene que ver con las Naciones Unidas y tiene que ver también con Amartya Sen. Creo que ustedes lo conocen muy bien, Amartya Sen. Él dice que el desarrollo es una expansión de las libertades como la educación, salud, participación política. Y tiene toda la razón, ¿no? Dice que para que alguien se desarrolle o un país se desarrolle es clave la educación, es clave la salud y hay que participar en política también. Luego hay otro que es el Índice de Desarrollo Humano como parte de esta Escuela del Desarrollo Humano, que combina el Producto Bruto Interno, la educación y la esperanza de vida. La crítica a esta escuela es que no considera sostenibilidad ambiental ni desigualdades profundas tampoco. El enfoque institucionalista. Acá tenemos a Nor y a Acemoglu. Creo que a Acemoglu lo conocen ustedes bastante y a Robinson, que han escrito ese libro muy famoso de por qué fracasan los países, ¿cierto? Mientras que Nor es un premio Nobel, que le dieron el Nobel justamente porque él habla del desarrollo de las instituciones. Y él dice claramente que el desarrollo depende de las instituciones inclusivas. Y habla del derecho de propiedad, del Estado de Derecho, etc. Es un documento muy valioso en la que Nor escribe pues que es muy importante que si las instituciones no funcionan adecuadamente, y creo que ya lo hemos visto en algunos temas anteriormente, la importancia de las instituciones, ¿no? Y mientras que Acemoglu y Robinson, en su libro muy famoso, ellos hablan pues que las instituciones extractivistas frenan el desarrollo, y hemos hablado de los modelos extractivistas. Ellos dicen, las instituciones extractivistas frenan el desarrollo. Se está refiriendo a las instituciones extractivistas, se está refiriendo a las élites, ¿no?, mercantilistas, rentistas, y ellos son los que frenan el desarrollo de cualquier país. La crítica es difícil aplicar en contextos de corrupción arraigada. Lamentablemente, cuando las instituciones están corrompidas, no se puede aplicar. Y eso es lo que está pasando en nuestro querido país, lamentablemente. Y en otros países también de América Latina y del mundo, ¿no? Ya sabemos que Ucrania es uno del primer país en el mundo corrupto. Posiblemente nosotros estemos por ahí también, muy cercanos, muy cercanos. Hay un enfoque heterodoxo actual también, donde Mariana Mazzucato, él dice que el Estado emprendedor, acuérdense que ahora a Perú le dicen que somos un país emprendedor, el Estado emprendedor para impulsar innovación, es decir, debe haber una política industrial verde, dice Mariana Mazzucato. Tomás Piketty, creo que en una oportunidad hemos hablado que le ha escrito un libro, Capital Siglo XXI, y él dice pues que la riqueza está en pocas manos, que no existe distribución, la riqueza está acumulada, y él dice que la redistribución para reducir desigualdades, estos son los que obstaculizan el desarrollo. Cuando no hay redistribución, dice que es necesario la redistribución para reducir las desigualdades, porque estas son los que obstaculizan el desarrollo. Entonces tenemos para todos los gustos, como ustedes ven, estos temas de la escuela del pensamiento económico, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, desde que la economía es una ciencia. ¿Qué pasa en el Perú? Una síntesis para el Perú. La necesidad de un enfoque mixto. Instituciones sólidas. Es decir, hay que luchar contra la corrupción. Diversificación productiva con valor agregado. Inversión en capacidades humanas. Eso es lo que dice Amartya Sen. Hay que capacitar a los recursos humanos. Acuérdense que también se les llama capital humano. Luego,
debe existir una sostenibilidad ambiental con respecto a lo que es la transición energética. La transición energética. Desarrollo económico. Hemos visto cómo pensaban los economistas, los premios Nobel, y entonces podemos decir de que el desarrollo económico es un concepto mucho más amplio que el simple crecimiento del Producto Bruto Interno. Mientras que el crecimiento se refiere a producir más, el desarrollo se refiere a vivir mejor y a cambios estructurales en la sociedad. Ese es desarrollo, vivir mejor. ¿Y cómo vivimos mejor? Mejores servicios en educación, mejores servicios en salud, mejor transporte, mejor infraestructura, mejores escuelas, mejores colegios, mejores universidades, mejores profesores, etc. Tantas cosas podemos hablar de mejorar. Comida saludable, ¿no? Que no haya extrema pobreza, que se reduzca la pobreza. Todo eso es desarrollo económico. ¿Qué les parece? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? Todo claro, Chicos. profesor. Ninguna de mi parte, profesor. Vaya, correcto, correcto, correcto. Vamos a continuar entonces. Para hablar de las teorías del desarrollo tenemos que ver un marco teórico y podemos decir de que el concepto de desarrollo económico ha evolucionado desde una visión centrada en el crecimiento del ingreso hacia un enfoque multidimensional que incluye bienestar social, instituciones, innovación y sostenibilidad. Según el Banco Mundial, el desarrollo implica crecimiento económico sostenido, reducción de la pobreza, mejoras en educación y salud y fortalecimiento institucional. No deja de tener razón el Banco Mundial respecto al desarrollo, ¿no? Estos 4 puntos son fundamentales para que haya desarrollo en un país definitivamente. Pero vean ustedes cómo es que refuerzan el tema de fortalecimiento institucional, cómo refuerzan las mejoras en educación y salud, cómo indican de que tenemos que reducir la pobreza y con ello vamos a lograr el crecimiento económico sostenido que así debería ser. El indicador más utilizado para lo que es la teoría del desarrollo económico es el índice de desarrollo humano. Este indicador incorpora el ingreso, la educación y la esperanza de vida. Hay bastantes informes del Banco Mundial al respecto y se nota, digamos, que algunos países han logrado, pues, tener ese índice, han mejorado en esos índices y otros siguen cayéndose, lamentablemente. Acá en el Perú también tenemos un índice de desarrollo humano. No sé si ustedes en el curso de Economía del Bienestar han visto este tema. En Economía del Bienestar, ¿vieron este tema, chicos? Por favor, me dicen. ¿Vieron algo del índice de desarrollo humano? No, profesor. ¿No? Qué raro. Le voy a preguntar al profesor Alcántara. ¿Qué pasa con las teorías clásicas del desarrollo? Todavía no es, lo que estamos viendo es el panorama general de todo lo que piensan sobre el desarrollo. Y luego vamos a ir ya a hablar de la teoría de la modernización, que con eso vamos a empezar el curso. Por ejemplo, en las teorías clásicas del desarrollo tenemos, ya le hemos visto, creo, a Adam Smith, David Ricardo. En este caso estamos agregando además a Tomás Malthus. Por algo le he agregado. Las principales ideas de Adam Smith es la división del trabajo, la acumulación del capital y de los mercados competitivos. Mientras que de David Ricardo
habla de las ventajas comparativas, habla del comercio internacional y ahí quedan estas teorías clásicas del desarrollo. Estas teorías explican el crecimiento, pero no explican completamente lo que es el desarrollo o el subdesarrollo. ¿Correcto? ¿Por qué he puesto yo a Tomás Malthus? Por algo lo puse. A Tomás Malthus lo recordamos principalmente por sus advertencias pesimistas sobre la población. Sus ideas sentaron las bases para entender los límites del crecimiento y la importancia de la demanda en la economía. A diferencia de su colega y amigo Adam Smith, Malthus no veía un camino garantizado hacia la opulencia perpetua. Aquí te detallo los pilares de su visión sobre el desarrollo económico. Él hablaba que la población es el freno del desarrollo, eso decía Malthus, que la población es el freno al desarrollo. Malthus argumentaba que el desarrollo económico tiene un enemigo natural, el crecimiento demográfico. En su famoso ensayo sobre el principio de la población, él planteó una asimetría matemática. Decía que la población crece en progresión geométrica, mientras que la producción de alimentos crece en progresión aritmética. Es decir, que si la población crece en progresión geométrica y los alimentos en progresión aritmética, nos va a faltar alimentos en algún instante. Y pareciera que eso está sucediendo. Hay tanta población y hay mucha población en muchos países del mundo que lamentablemente viven en una extrema pobreza y no se alimentan. Esta brecha, dice Malthus, lleva inevitablemente a la trampa malthusiana, donde cualquier aumento en la riqueza por habitante es devorado por un aumento en el número de personas. Creo que él decía que si una familia gana más, entonces va a tener más hijos. Él decía eso. Entonces, repito, donde cualquier aumento de la riqueza por habitante es devorado por un aumento en el número de personas, regresando a la sociedad a un nivel de subsistencia. Y acá hay otro tema sobre la ley de Say. Recordarán ustedes cuando la ley de Say dice pues que toda oferta crea su propia demanda. Pero, ¿qué es lo que pasa? Él dice, mientras otros economistas clásicos, como Jean-Baptiste Say, creían que toda oferta crea su propia demanda, Malthus fue uno de los primeros en advertir sobre la crisis, sobre la producción, sobreproducción. Para que una economía se desarrolle, no basta con producir, debe haber demanda efectiva. Malthus observó que si los trabajadores ganan solo para subsistir, no pueden comprar el excedente. Y tiene razón. Si los capitalistas ahorran e invierten demasiado, producen más de lo que el mercado puede absorber. También es cierto. Por eso es que hace mucho tiempo la producción era por oferta, no por demanda. Ahora no, ahora la producción es por demanda, eso lo saben ustedes. Por eso es que Malthus hablaba de esta manera. Podemos concluir entonces que se necesita una clase de consumidores improductivos, como la aristocracia, los terratenientes, que gastan sin producir para mantener el equilibrio del mercado, decía Malthus. Bueno, hay que analizarlo para poder entender mucho mejor esta manera de pensar de Malthus, que en muchos casos tiene la razón y en otros no va al caso. Él decía, para que la población no sea demasiado, está muy bien que haya guerras, está muy bien que haya enfermedades, decía Malthus también. Sí, era un poco duro en sus maneras de pensar al respecto de la población. La ley de los rendimientos decrecientes. Malthus, junto a David Ricardo, fue clave en formalizar la idea de que a medida que se utiliza más trabajo en una cantidad fija de tierra, la producción adicional obtenida será cada vez menor. Es increíble, ¿no?
A medida que se utiliza más trabajo en una cantidad fija de tierra, la producción adicional obtenida será cada vez menor. Eso lo han estudiado ustedes, chicos, por si acaso. Tienen que saberlo interpretar. Yo no les voy a decir. Para el desarrollo económico, esto significa que la escasez de recursos naturales, eso sí lo entienden perfectamente, actúa como un techo para el crecimiento. Una idea que hoy resuena con fuerza en los debates sobre sostenibilidad y cambio climático. Todo esto tiene que ver con la ley de los rendimientos decrecientes, eso lo saben ustedes, ¿no? Comparativa de Malthus versus la visión moderna. Respecto a la tecnología, Malthus subestimó el impacto del progreso técnico en la agricultura, mientras que la realidad post-revolución industrial, la tecnología ha desplazado el límite de producción de alimentos. Respecto a la población, Malthus decía, creía que el bienestar siempre aumentará la natalidad. Él siempre ha creído eso, ¿no? Que si una familia gana más, más hijos va a tener, decía Malthus. La transición demográfica muestra que a más riqueza suele haber menos hijos. Claro, cuando una familia que se casa es más educada, ya no tiene muchos hijos. Planifica el tener 2, 3, 4 hijos, ¿no? Cada cual planifica cuántos hijos quiere tener. A veces deciden tener uno. Psicológicamente hablando, no es bueno tener uno. Es preferible 2 o máximo, puedo decir 4 ya pues, ¿no? Respecto al crecimiento, ¿qué decía Malthus? Visto como un ciclo de auge y miseria, decía Malthus. La realidad post-revolución industrial, visto como un proceso sostenido, aunque con retos ecológicos. Malthus, para resumir, fue en esencia el primer pesimista de la economía, pero su énfasis en los recursos son finitos y que la demanda puede fallar sigue siendo fundamental para la macroeconomía actual. Y acá viene este tema de lo que es los temas que vamos a tratar, ¿no? Los temas que vamos a tratar respecto, en este caso, es la teoría de la... Esto va a ser nuestro primer tema. Acá lo voy a pasar todos los temas y en la próxima clase ya vamos a hablar de la teoría de la modernización. El principal representante de la teoría de la modernización es Walt Whitman Rostow, más conocido por Rostow. Rostow lo han ustedes seguramente visto en teoría del crecimiento económico. Rostow propuso que los países pasan por 5 etapas de desarrollo: la sociedad tradicional, las precondiciones para el despegue económico, la madurez industrial y el consumo masivo. La crítica que se le hace, es que no explica las asimetrías internacionales del poder económico, ¿no? No aplica las asimetrías internacionales del poder económico. También vamos a hablar del estructuralismo latinoamericano. Esta teoría del estructuralismo latinoamericano aparece pues en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que en este caso es CEPAL. Su principal representante es Raúl Prebisch, que ya le hemos visto en una anterior, una hora atrás. La idea central del estructuralismo es la economía mundial se divide en centro y periferia. Él fue el que habló sobre esto del centro, que son los países industrializados, y la periferia, que son los exportadores de materias primas. Y él decía que esto genera deterioro de los términos de intercambio. Además, vamos a tratar el tema de la teoría de la dependencia también. Sus representantes principales son Gunder Frank, todos son latinoamericanos por si acaso, Fernando Henrique Cardoso, que fue presidente de Brasil, Totiono dos Santos. La idea central de la teoría de la dependencia, que lo estamos viviendo actualmente, lo estamos viviendo por si acaso, es el subdesarrollo, es el resultado de la estructura del sistema capitalista internacional. Esto explica la dependencia tecnológica, que es verdad, la dependencia financiera, que es verdad,
y la especialización en materias primas, que también es verdad. Todo eso lo vamos a analizar. Hoy día le estoy haciendo la presentación de todos los temas que vamos a tratar en el curso. El primer tema va a ser la teoría de la modernización, el segundo tema va a ser el estructuralismo latinoamericano, el tercer tema va a ser la teoría de la dependencia, el cuarto tema va a ser las nuevas teorías del desarrollo como las instituciones y el desarrollo. Acá vamos a tener a Douglas North y Acemoglu, que son conocidos. El concepto clave son que las instituciones inclusivas versus las extractivas. Luego vamos a analizar el tema de crecimiento endógeno, que eso lo han visto en teoría del crecimiento económico también. Endógeno de primera generación, endógeno de segunda generación, recordarán ustedes. Y ahí está Paul Romer, está Robert Lucas, ¿no? Y ellos consideran la innovación, los conocimientos y el capital humano. Asimismo, la complejidad económica, y su representante es Ricardo Hausmann. La idea, y él dice que los países se desarrollan cuando diversifican su estructura productiva, y eso es muy cierto, por supuesto, muy cierto. Entonces, acá hay una matriz comparativa de modelo de desarrollo en América Latina. El modelo primario exportador, el modelo de industrialización, el modelo de neoliberalismo y el desarrollo productivo. Este primer modelo, que es el modelo primario exportador, se da entre 1850 y 1930. La estrategia fue exportación de materias primas. El resultado fue el crecimiento desigual. En la época de industrialización, no para todos los países, algunos fueron 1950-1980, protección industrial, industrialización parcial. El Perú también tuvo sus pininos en esta época, por si acaso, en el gobierno de Velasco y se terminó en el gobierno de Morales Bermúdez. Tuvimos una industrialización muy parcial, muy, y ahí se quedó. El neoliberalismo ingresa a partir de 1980 hasta el año 2000, donde hay una apertura comercial y hay una estabilidad macroeconómica. El desarrollo productivo empieza a partir del año 2000 hasta la fecha y eso se le denomina la diversificación como estrategia. Y eso se logra un crecimiento moderado. Datos regionales según la CEPAL. Entre el año 2000 y el 2013, América Latina tuvo un crecimiento promedio de 3,5 anual, impulsado por el boom de los commodities, ¿no? Materias primas, ¿no? Si queremos usar eso, de los bienes, servicios, etc. Bien, chicos, acá nos quedamos por hoy día, ¿ya? Acá nos quedamos. La próxima clase es teoría de la modernización. Me hace recordar, por favor. Es sobre la teoría de la modernización. Pero voy a dejar de presentar. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? Ninguna, profesor. Salud. Ya, gracias, gracias. Creo que me ha dado la gripe. Profesor, una consulta. Ese PPT Sí. no se encuentra en el aula. ¿Quién? El PPT que acaba de presentar no se encuentra en el Moodle. No, eso recién lo voy a presentar, chicos, no se preocupen. Ah. No le he puesto todavía, recién lo voy a poner. ¿Ya? Ahorita lo voy a poner, no se preocupen. Ya les he puesto ahí en el Moodle la guerra de los chicos. No sé si lo han visto ya. Un ratito. A ver, déjenme ver qué es lo que he puesto yo acá, ya un ratito. Está acá la guerra de los chips. Después, en la clase anterior,
Esta es la clase introductoria que sí está. Sí, no le he puesto, recién lo voy a poner. Sí, ahora mismo terminando la clase lo voy a poner ya para que ustedes lo puedan revisar. ¿Estamos? Sí, profesor. Ya, correcto. Entonces, me despido de ustedes, chicos, por favor. Voy a abrir ahorita el Moodle para que los dos equipos que no han presentado lo suban ahora mismo. Solamente le doy máximo 10 minutos. ¿Estamos? ¿Qué equipos son? ¿Está? Sí, profesor. Ya, Acá, bien. ¿El otro equipo está? Sí, profesor, acá también está presente. Ya, correcto. Ojo, 10 minutos nomás. Ya termina la clase, me dan tiempo, unos 2, 3 minutos, yo abro para que ustedes puedan subir, ¿ya? Que no suceda la próxima, por favor. Que no suceda, chicos, ¿ya? Bien, chicos, nos vemos hasta el próximo jueves. Nos vemos, profesor. Póngase a leer, porque yo voy a hacer preguntas sobre las clases de esta semana. Hasta luego, profesor. Clase, ¿ya? Digo, Nos vemos. preguntas. Bien, nos vemos, chicos, nos vemos. Chao.